Bienvenidos a una edición más de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y hoy hablaremos de qué viene para estos abogados, de qué viene para los jóvenes que se están preparando para entrar a un mundo que ha cambiado respecto a lo que ellos tenían como expectativa al comenzar. Y por eso invitamos a un experto en telecomunicaciones. No vamos a hablar de telecomunicaciones, porque este experto, además, es el presidente del Colegio General de la Abogacía Mexicana, Ricardo Ríos Ferrer. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y agradezco a toda tu amable audiencia. ¿Por qué no empezamos, entremos al tema de lo que viene, el futuro, las expectativas, pero empiézanos a decir qué es el Consejo General de la Abogacía Mexicana? Cómo no, con mucho gusto. Mira, el Consejo no es un colegio en términos de la Ley General de Profesiones. Es una asociación civil integrada por los tres colegios más importantes del país, que son la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Una federación de colegios. Una especie de federación de colegios. Es un órgano de representación, es un órgano deliberativo en donde los tres colegios comparten puntos de vista, posturas y se ponen de acuerdo para articular acciones comunes. No es un órgano ejecutivo, no tiene estructura. Actúa a través de los colegios, digamos. Entonces, tiene un ámbito externo y tiene un ámbito interno. Hacia el exterior hemos hecho pronunciamientos en relación a las reformas constitucionales que ocurrieron el año pasado, en materia de la reforma judicial, en materia de ley de amparo y entre otras materias. ¿Y deben hacerse por unanimidad? O sea, sí, porque si la Barra dice yo no le entro, el Ilustre dice yo sí, y la ANADE dice yo sí, pero la Barra dice yo no estoy de acuerdo con eso. Debe ser por unanimidad. De acuerdo. Por los tres. Y esto, favorece el consenso entre los tres colegios. Desde luego en ocasiones hay diferencias, y de eso se trata, de que en este consejo se ventilen esas diferencias y se logre un consenso hacia una acción común. Haznos una confidencia. ¿Cuál es la diferencia ya en el consejo entre la Barra, el Ilustre y la ANADE? Pues mira, en realidad las diferencias son de forma. Son estilos, ritos distintos entre cada uno de ellos, pero comparten en esencia los mismos valores y los mismos principios. El Estado constitucional de derecho, su defensa. El Estado constitucional de derecho, su defensa, sus códigos de ética, sus juntas de honor, y en fin, persiguen los mismos fines. Entonces, por eso ha resultado fácil integrarlos. Cabe señalar que antes de que existiera el Consejo General de la Abogacía, no existía un órgano que pudiera coordinar, articular y favorecer la discusión y la deliberación entre los tres colegios. Entonces, cada quien jalaba por su lado. Ahora no, ahora todos están organizados a través del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Y ahora sí entró nuestro tema, Ricardo. ¿Cómo ve el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana lo que está pasando en nuestro país? Yo a veces tengo la sensación de que vamos en el túnel del tiempo. Cuando tú y yo éramos adolescentes, pues todo lo decía el presidente. ¿Vamos hacia ese modelo otra vez? ¿Estamos perdiendo autonomía? ¿Volvemos a ese presidencialismo asfixiante? ¿Qué piensa el presidente del Consejo? Pues lamentablemente sí pienso que estamos pasando por un momento de regresión. Y tal parece que el signo de nuestros tiempos es la contradicción entre un presidencialismo autoritario y, de nuestro lado, una defensa de los derechos fundamentales. Me parece que sí estamos enfrentando esta realidad, que debemos darnos cuenta de que estamos inmersos en ella y que tenemos que reflexionar con todo cuidado qué es lo que debemos hacer ante esto, ¿no? Claramente, nuestra vocación como abogados es tener pensamiento crítico, cuestionar todo lo que se nos enfrenta y no aceptar todo como se nos presenta, sobre todo por parte del poder público. Nosotros como abogados tenemos que mantener la defensa de los derechos fundamentales, que es lo último que nos queda. En nuestra Constitución y en tratados internacionales, los derechos fundamentales son universales, son inmanentes. Y estos tenemos que defenderlos a ultranza, ya fuere ante tribunales o en la plaza pública, en donde fuere necesario hacerlo,
no debemos de cejar en la defensa de estos derechos. Me parece que vamos encaminados hacia una especie de presidencialismo autoritario, como dije antes, que se ha expresado en distintas reformas constitucionales y en distintas reformas legales. Acaba de ocurrir esta iniciativa de la reforma a la ley de telecomunicaciones, en donde incluso la propia presidenta Sheinbaum reconoció que no era la intención establecer censuras, como se pretendía que desde la Agencia de Modernización Digital se pudiera suspender por una simple orden administrativa un programa. ¿No era esta una facultad del desaparecido órgano constitucional autónomo? No. Si algo hubiera ocurrido así, tuvieran que haber accedido al Poder Judicial para lograrlo. Pero en esta ocasión no, es simplemente una orden administrativa y se acabó. Tiene esta ley, que requiere de un análisis más profundo, adolece de varios defectos, pero es solo una expresión de lo que estamos planteando. El año pasado vimos reformas constitucionales que incluso en sus transitorios contenía ese transitorio absurdo en donde decía que no se podía de ninguna manera interpretar el texto de la reforma constitucional, que se tenía que aplicar exactamente como gramaticalmente fuere, ¿no? Lo cual es un absurdo absoluto. Eso, ¿no?, va contra la profesión jurídica y contra la visión del juez y la misión del juez. Bueno, bueno, o sea, en ese sentido, pues se pretendía querer tener jueces que simplemente supieran leer y no interpretar. Y quien lee cualquier texto está interpretando lo que se dice en el texto. Los jueces, al parecer, han sido un estorbo para el gobierno de la 4T. Pues mira, lo que sucede es que en muchos casos emitieron suspensiones respecto de proyectos muy importantes para las políticas públicas de la Cuarta Transformación, pero no fue por razones gratuitas. Es decir, en muchas ocasiones se violaron procedimientos legales al momento de emitir esos actos de autoridad o esos actos administrativos. Y entonces, cuando se solicitan estos amparos, pues era lógico que se otorgaran esas suspensiones y en ocasiones incluso el amparo, ¿no? Entonces, no era una cuestión de posturas políticas, era una cuestión de que se pretendía ceñir al poder público a los estándares de la ley. Y en ese sentido, resintió la 4T ese actuar judicial como si se tratase de una posición política. Y cada vez se cierran más los espacios, cada vez es más asfixiante. A partir del 1 de junio habrá votación por jueces y luego en septiembre ya van a ser jueces que quién sabe cómo salieron. ¿Cuál es la visión de Ricardo Ríos Ferrer? ¿Eres pesimista, eres optimista frente a lo que viene? ¿Crees que el Consejo y los colegios pueden hacer algo? ¿Cuál es tu tono? Danos una luz. Pues será una luz de candela, porque con poco alumbramiento, puesto que lo que estamos enfrentando es un experimento inédito. Entonces, es imposible predecir qué es lo que va a suceder. Es imposible predecir cómo van a juzgar los nuevos jueces. Hay gente de mucha valía, sin duda, entre los candidatos. Hay mucha gente de mucha valía. Hay gente que ha sido cuestionada por falta de preparación necesaria para ocupar esos cargos. Entonces, falta ver quién va a ser electo. Por otro lado, desde luego sí existe el temor por parte del gremio de que estos jueces sean proclives a ceder ante las presiones del poder público, particularmente del poder legislativo y del ejecutivo. No te podría decir si soy pesimista o optimista, puesto que falta mucho por ver. ¿Qué puede hacer el Consejo? Mira, lo que hemos pensado es, pues, ayudar a los jueces nuevos. Es decir, lo que estamos pensando es, y ya estamos trabajando con instituciones educativas, etcétera, en crear observatorios judiciales, en donde puedan ellos acceder a referentes de derechos humanos, de derechos fundamentales, que les sirvan de guía para que en sus decisiones sepan que no pueden cruzar ciertas fronteras, que hay líneas rojas que no deben de cruzar. Y también estaremos analizando, desde luego, y criticando sentencias que ellos mismos vayan emitiendo. ¿Y crees que nos vayan a escuchar, Ricardo? Mira, claramente ya no importa que nos escuchen o no, lo que necesitamos es dejar testimonio de lo que se está haciendo bien o mal.
Si nos escuchan, pues desde luego es el escenario ideal. Pero como hemos visto en el pasado, las voces del gremio se han plasmado en pronunciamientos, en medios electrónicos, incluso a nivel internacional, pero no han tenido una trascendencia más allá de ello. Y eso ha sido porque no se nos ha escuchado. Y entonces, a pesar de que no se nos escuche, nosotros seguiremos hablando. Seguiremos manifestando nuestra posición constantemente, reiteradamente, en favor de la defensa de los derechos fundamentales. Ahora, no hay que olvidar que en este tema de la elección judicial hay un dato muy importante que toda tu audiencia debe conocer. En primer término, anualmente existen alrededor de 3 millones de litigios en el país. De esos 3 millones, a nivel federal como locales, de esos 3 millones, alrededor de 1 millón pertenecen al ámbito federal. Entonces, en ese ámbito federal, ¿cuáles están? Pues, están los amparos, están los asuntos administrativos, agrarios, laborales, etc. Pero los otros 2 millones pertenecen a la jurisdicción local. Y de esos 2 millones, la gran mayoría son asuntos familiares, ni siquiera penales. Que por cierto, en la materia familiar es donde más violencia hay en contra de los abogados. Uno pensaría que es en la materia penal, pero no, es en la materia familiar. De esto resulta entonces que se ha puesto mucha atención por parte de quienes defienden la reforma judicial en que los nuevos jueces van a fallar a favor del pueblo. Y esto me va a llevar a tocar otro tema importante. Las 2/3 partes de los asuntos que se ventilan en el Poder Judicial, a nivel federal y local, no tienen que ver, no es una batalla entre el pueblo y el particular que está litigando un asunto, es entre dos particulares. Si nos centramos en lo que es el amparo, y ahí es donde dice que están estos jueces fallando en contra del pueblo, se está introduciendo hacia el tema litigioso, jurídico, un concepto que pertenece a la ciencia política, que es el del pueblo. Y cuando tú estás litigando en contra de un acto de autoridad, no estás litigando en contra del pueblo. Estás litigando en contra de un acto que proviene de una autoridad que está personificada en un individuo, en una persona, que se pudo haber equivocado o pues ya no lo pudo haber hecho deliberadamente, cualquiera que fuera el caso. Es más, una de las discusiones que se decía de que le faltaba legitimidad popular al Poder Judicial, puesto que sus jueces no habían sido electos, puede trasladarse ese mismo argumento al propio Poder Ejecutivo, porque salvo el presidente de la República, que es electo, el resto de los funcionarios de la Administración Pública Federal, aun cuando tengan facultades delegadas, no son electos. Y en teoría política, Ricardo, hay dos controles: el control directo que ejerce el pueblo, claro, y el control indirecto que ejercen los jueces. Los jueces son expertos técnicos que tienen que decir aquí se ajustó y aquí no se ajustó a la ley o a la Constitución. Así es. Ahora, con todo este panorama que nos describes, ¿qué le toca a los jóvenes? ¿Cómo tienen... ¿Vale la pena estudiar Derecho en esta época? Si tu hijo te dice, papá, quiero estudiar Derecho, ¿qué le recomiendas? Quizás más que nunca. Más que nunca. Más que nunca. Porque ahora es cuando nosotros como abogados, y esto es el mensaje hacia nuestros jóvenes estudiantes y jóvenes abogados, ahora es cuando nosotros tenemos que defender el Estado de Derecho, defender los derechos fundamentales, porque esos ideales, esos principios son inherentes a nuestra vocación. Eso es lo que somos. Nosotros, los jóvenes, tienen que recordar que tienen que mantener ese pensamiento crítico que comentaba en un principio de manera constante, 24 horas, 7 días de la semana. Y tienen que estar reflexionando sobre lo que está pasando a su alrededor. Su profesión no se limita nada más a hacer un escrito, una opinión legal o una demanda. Nuestra profesión requiere de la reflexión constante de lo que hay alrededor de todo ello. ¿Y todo abogado debe ser de algún modo un activista? En cierta forma sí, porque sí lo somos. Cuando nosotros presentamos un amparo, por ejemplo, en contra de un acto de autoridad, eso es una forma de ser activista. Estamos impugnando un acto del gobierno. No, y el litigio estratégico es un claro activismo. Claro, es un claro activismo. Cuando no se trata de eso también. También lo es, porque estás defendiendo un derecho individual que ha sido vulnerado de alguna manera. Ahora,
Para los abogados jóvenes también hay dos cuestiones importantes. Además del pensamiento crítico, está el tema del servicio social y el trabajo pro bono. A mí me parece que más que nunca, ahora y en estos tiempos, los abogados debemos acercarnos mucho más de lo que hemos hecho con la gente que necesita de la asesoría, gente en estado de necesidad, que requiere de asesoría jurídica. Los tres colegios tienen sus propias organizaciones que facilitan y canalizan el servicio social y el trabajo pro bono. Los invito a tu audiencia que acudan a cualquiera de los tres colegios y se informen de ello, porque esa es una de las partes que, si bien es cierto, se ha venido trabajando, también lo es que no de la manera suficiente. Tenemos que poner más energía y más entusiasmo en este trabajo. En ese trabajo. Y por último, la tercera vertiente, repito, además del pensamiento crítico y el servicio social, el trabajo pro bono, está en lo que acababa yo de mencionar previamente, que nuestra conducta siempre debe tener como eje rector y orientador la defensa de los derechos fundamentales, tanto de un individuo como de un colectivo. Es decir, no estamos hablando nada más de derechos individuales, estamos hablando también de derechos sociales y de derechos de tercera generación. Todos estos derechos que se han venido ganando a costa de revoluciones y de sublevaciones, no solo en México, en todo el mundo, deben defenderse, no solo en honor de quienes lograron constitucionalizar esos derechos, sino también para preservarlos y sobre todo para garantizar que nuestras siguientes generaciones, nuestros hijos y nietos, puedan vivir en un ambiente de libertades, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de asociación, derecho a la propiedad, debido proceso, fundamentalmente debido proceso, que ahora ha sido muy atacado. Ahora, por último, te quisiera comentar algo, y lo he visto como presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana. México ya no es un caso aislado en este sentido. Hay una especie de movimiento a nivel internacional en ciertos países, como nuestro vecino del norte, en donde está ocurriendo algo muy similar, muy similar. Se están atacando a los jueces. Oye, y en Polonia y en Hungría. Pero a nosotros, imagínate, ¿cuándo ibas a pensar que en los Estados Unidos de América, donde se funda una república presidencialista con tres poderes, en donde se le da a los jueces ese poder revisor de interpretación de la Constitución, ahora se le ataque de que carece de esa legitimación, porque no tiene ese refrendo directo? Y todos vimos la foto de la jueza esposada. Claro. Una jueza esposada porque no hizo lo que se le pedía que hiciera sin ningún fundamento legal. Exacto. Y por último, déjame decirte que la otra vertiente está en la academia. Es decir, ahora en Estados Unidos, como lo saben, ya es público, pues se están atacando a las universidades, se les quiere restringir su autonomía, su independencia. En México, afortunadamente, eso no ha llegado a ese grado, pero de las universidades es de donde podemos, nuestros maestros y nuestros alumnos, de donde podemos sembrar esa semilla de vocación, de pasión por nuestra profesión. Pero creo que sí está llegando, Ricardo. Hace poco multaron al rector Graue por haber cumplido absolutamente con su deber, una multa de 15 millones de pesos y una sentencia absolutamente disparatada. Y son pequeños indicios de lo que viene o puede venir. Desde luego, lamentablemente, fue una sentencia absurda, que seguramente, y ojalá, en las distintas instancias por las que va a pasar, que será la apelación y después el amparo, seguramente, pues la van a tirar, porque en el cumplimiento de su deber no pudo haber causado el daño que se le imputa, ¿no? De tal suerte que si esto fuera algo que se viene, pues entonces con mayor razón como abogados tenemos que levantar la mano y decir esto no puede seguir así. Nosotros tenemos que mantenernos en pie de lucha porque, reitero, esa es nuestra vocación. Curiosamente, los abogados se nos acusa de ser los guardianes del statu quo, de que todo siga igual, que nadie se muera, que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos, y para eso vamos a mantener el statu quo. ¿Qué diría el presidente del Consejo General de la Abogacía sobre esto? Mira, en efecto se nos ha tildado de conservadores.
Y se nos ha tildado conservadores porque se nos ha dicho que defendemos el Estado de Derecho del antiguo régimen y que no queremos que cambie ese Estado de Derecho. La realidad de las cosas es que el Estado de Derecho cambia y va modulándose conforme cambian las constituciones con el tiempo. El Estado de Derecho de la época porfirista, pues desde luego no fue el Estado de Derecho producto de la Constitución del 17. Pero hay valores, y eso no es ser conservador, hay valores, reitero, los derechos fundamentales, que han evolucionado. Nosotros en ese sentido somos progresistas. Empezó en el siglo XIX con los derechos individuales. A principios del siglo XX empezaron a surgir los derechos sociales en la Constitución del 17, en la Revolución Rusa, y conforme pasó el tiempo a finales del siglo XX, principios de este siglo, surgen los derechos de tercera generación, ¿no? Derechos como al derecho de todos al medio ambiente, ese tipo de derechos. Somos los abogados quienes les hemos dado forma a esos derechos y quienes hemos contribuido a la evolución progresiva de los derechos fundamentales. Entonces, a mí me parece que es una acusación o imputación mal informada, puesto que los abogados somos agentes de cambio. Y sí lo somos, vamos. Estos cambios que han ocurrido, por ejemplo, en nuestra propia Constitución, pues las han instrumentado abogados, en un sentido que para ellos es el legítimo. Pero han sido abogados los que han instrumentado esos cambios. Entonces, no todos los abogados somos conservadores, de tal suerte que pues, quienes hicieron esos cambios caerían en la misma generalización. No es el caso. A mí me parece que los abogados somos agentes de cambio, somos progresistas, siempre y cuando entendamos el contexto en el que estamos viviendo. Déjame volver con la pregunta que te hice hace un rato. ¿Qué hay que tomar en cuenta para los futuros estudiantes de Derecho? Sí, que sean críticos, sí, que se involucren en servicio social, que ayuden a la gente que más lo necesita. Pero ¿qué más le recomiendas a un joven que quiere entrar o que ya está en la carrera? No deben estar desanimados. Pues, ¿a dónde voy? Te voy a hacer una confesión, y ya la había hecho alguna vez algún otro invitado. Yo doy clases de constitucional. Pedí que me dieran un semestre porque la verdad es que ya no sé qué enseñar. Cada vez me cambian la Constitución y cada vez digo, el artículo tal, no, eso decía ayer, ya decía otra cosa. Bueno, es que la Constitución es para contener los abusos. Pues sí, pero ya se quitó ese dique. ¿Qué enseñas? ¿Hacia dónde va la enseñanza del derecho? Dame una respuesta para el maestro y para el alumno. Es regresar a lo básico. Una Constitución está hecha para defender al gobernado de los excesos del gobierno. ¿Sí? Eso es lo básico. Sí. Y tenemos que reenseñarles eso a nuestros estudiantes. Dices, a ver, una Constitución está hecha para esto. Quizás esta no lo hace, pero recuerden, es para eso. Y cuando tengan la oportunidad de mejorar esta Constitución para defender los derechos de toda la gente frente a los abusos del gobierno, háganlo. Tienen que entrar a esta nueva realidad, y que también hay que verlo desde este punto de vista, que no todo el mundo jurídico de la práctica del derecho se desenvuelve en el litigio. También tienes otras especialidades que no tienen nada necesariamente que ver con eso, como es la asesoría. Entonces, la asesoría corporativa, familiar, penal, etcétera, que no necesariamente se desahoga en un tribunal, es un área muy fecunda en donde nuestros jóvenes algo que deben hacer es especializarse mucho en negociaciones, en ser expertos en negociación, en ser expertos quizás en mediación. Y bueno, algo que va a surgir y que ya está surgiendo como alternativa a la reforma judicial es en el arbitraje. A mí me parece que nuestros jóvenes deben de ver que hay otros caminos en donde quizás no sean tan frustrantes como pudiera llegar a ser el litigio, en donde pueden desarrollar su ¿Por qué frustrantes? Porque a ver cómo vienen las cosas, ¿no? Imagínate que estás peleando, defendiendo derechos fundamentales, llegas al nivel de la Suprema Corte y no obstante confirman la sentencia o el acto de autoridad que venías impugnando, cuando a todas luces es violatorio de derechos fundamentales, ¿no? Te quedan resortes internacionales, pero si de ahí no pasa, pues te quedan los colegios. A través de los colegios puedes manifestar tus opiniones y puedes hacer ver que en esto no se logró ganar, pero no obstante sigue el principio incólume. Pues Ricardo, te escucho con esperanza y con entusiasmo. Veo que el presidente del Consejo,
que abarca a la barra, al Ilustre Nacional y a la NADE, tiene esperanzas, expectativas y tiene mucho espíritu de lucha. Pues este espíritu de lucha hay que compartirlo en todos los abogados y en todos los que nos dedicamos de una u otra manera al derecho. Gracias por acompañarnos, Ricardo, gracias a ti y a usted gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Reinventando la Profesión.